Por fin llega un día magnífico, sin precedentes, en el que los franceses consagran al Ser Supremo. El mundo que él creó jamás me había mostrado un espectáculo tan digno. Cómo la tiranía, el crimen y el engaño reinaban sobre la tierra. En guerra con los opresores de la razón, detiene sus esfuerzos heroicos para alzar sus voces y plegarias al Ser Supremo, que les encomendó la visión de consultar en un esfuerzo y tener la fortaleza de llevarlos a cabo. No fue esa mano inmortal que talló en los corazones de los hombres el código de la justicia y la igualdad, la que dictó la sentencia de muerte de los tiranos. ¿Acaso no fue su voz la que desde el principio de los tiempos decretó la república, el uso de la libertad, la buena fe y la justicia estuvieran a la orden del día para todos por los siglos de los siglos? No creó a los reyes para destruir a los reyes. No creó a los reyes para amarrar sus conveniencias a la patria de los carruajes de los reyes. Creó a la dinero, el orgullo, la traición, la avaricia, el libertinaje y la fantasía. Pero sí creó al mundo para celebrar su poder. Creó a los hombres para ayudar y amarse los unos a los otros, para que fueran felices en la senda hacia la virtud. El autor de la naturaleza vinculó a todos los mortales en una cadena infinita de amor y felicidad. Que Dios condene a los tiranos que se atreven a romperlo. Franceses y republicanos, de ustedes depende limpiar la tierra que han mancillado y recuperar la justicia que ellos han robado. La libertad y la virtud emanan del corazón del Ser Supremo. Sin ellas será imposible convivir entre Sargento. y ustedes, buenas personas, quieren Veamos por encima de sus evidencia irrefutable. Evidencia irrefutable. Solo las plegarias dignas de él. Entreguémonos hoy bajo su protección del verdadero placer. Mañana volveremos a Una combatir carta. contra el pecado y la tiranía. Volveremos Ese a dar Robespierre. ejemplo de las virtudes republicanas. Y eso honrará al Ser Supremo aún más. No es precisamente lo que buscaba. Por fin llega un día magnífico, sin precedentes, en el que los franceses consagran al Ser Supremo. Parece un diario. El mundo que él creó jamás le había mostrado un Justo a las 5 de la mañana se... Él presenció cómo la tiranía, el crimen y el engaño No reinaban creo que sea sobre la suficiente para derrocar a un tirano. tierra como una nación entera, guerra con los opresores de la raza humana, que tiene sus esfuerzos heroicos para alzar sus Publicis de la Révolution Française. Un día tras la muerte de Marat, de soportar esos esfuerzos y tener la fortaleza de llevarlos a cabo. No fue esa mano inmortal que talló en los corazones de los hombres. no creo que sea suficiente para derrocar a un tirano. La sentencia de muerte de los tiranos. ¿Acaso no fue su voz la que desde el principio de Monsieur, dada su labor por la República, le ruego que salve a mi hermano también. Ahora se marchita en la cárcel, arrestado por patriotas más entregados a su heroísmo que a sus métodos. Jamás se emitió una orden de arresto contra André, pero sigue encarcelado en Saint-Lazare por sospechas. Le ruego que no publique los escritos de mi hermano en el Journal de Paris, pues brotaron del corazón desmedido de un poeta. En su lugar le imploro, si es que alguna vez mis modestas habilidades sirvieron de alguna ayuda en nuestra gloriosa revolución, libere a mi hermano. Veo en sus escritos el crecimiento de uno de los mejores poetas de Francia, una luz que brillará eternamente. Unidos por el patriotismo, Marie José Chenier. que ustedes dependen limpiar la tierra que han mancillado y recuperar la justicia que ellos han abandonado. La libertad y la virtud emanan del Eso no sirve de nada. Supremo. Sin ellas será imposible convivir entre hombres. Si ustedes, buenas personas, quieren triunfar por encima de sus enemigos, ejercen la justicia. Merlin, Tallien, Bourdon, todos son diputados de la Convención Nacional. Listas de personajes políticos escritas a mano por un hombre que ansía enviar a sus enemigos a la guillotina.
Sí. Volveremos a dar ejemplo Esto de la debería virtud servir. republicana. Y eso honrará al Ser Supremo aún más. Por fin llega un día magnífico, sin precedentes, en el que los franceses... ¿Todo bien, Sean? Pareces cansado, Baudet. El mundo que él creó jamás le había mostrado Capitán. un espectáculo tan digno. Él presenció cómo la tiranía, el crimen y el engaño reinaban sobre la tierra. En este momento, somos una nación entera, en guerra con los opresores de la raza humana. Detiene sus esfuerzos heroicos para alzar sus voces y plegarias al Ser Supremo, quien les encomendó la misión de soportar estos esfuerzos y tener la fortaleza de llevarlos a cabo. No fue esa mano inmortal que sacó a los corazones de los hombres el código de la justicia y la igualdad, la que dictó la sentencia de muerte de los tiranos. ¿Acaso no fue su voz la que desde el principio de los tiempos decretó la república? ¿Y bien? Una lista de unos 50 nombres de diputados de la Convención Nacional, todos escritos por Robespierre y en contra de él. Supongo que a estos caballeros les interesaría saber que están presentes en la lista. Pero antes de eso... Monsieur Robespierre trajo su propia comida. Distrae a los guardias. Tengo una idea. Distrae a los guardias. Bien. Armados, en cambio, con las dagas del fanatismo y el veneno del ateísmo. Daniel, y el veneno del ateísmo. Armados, en cambio, con las dagas del fanatismo y el veneno del ateísmo. Los reyes siguen conspirando para asesinar a la humanidad. Armados, en cambio, con las dagas del fanatismo y el veneno del ateísmo. Y el veneno del ateísmo. Armados, en cambio, con las dagas del fanatismo y el veneno del ateísmo. Los reyes siguen conspirando para asesinar más rápido que yo. ¿Por qué volver a temer sus conspiraciones blasfemas? Armados, en cambio, con las dagas del fanatismo y el veneno del ateísmo. Y el veneno del ateísmo. Armados, en cambio, con las dagas del fanatismo y el veneno del ateísmo. Los reyes siguen conspirando para asesinar a la humanidad. ¡No escaparás, bastardo! No tienen por qué volver a temer sus conspiraciones blasfemas. No tienen por qué volver a temer sus conspiraciones blasfemas. No tienen por qué volver a temer sus conspiraciones blasfemas. Ya no pueden arrancar al creador de este mundo. No tienen por qué volver a temer sus conspiraciones blasfemas. No pueden descartar el mundo.
Nuestros enemigos anhelan por encima de todo sustraer la sabiduría de la República. No eres tan rápido. Generoso. Que hagan el bien, compasivos con los desafortunados y encajados con los pobres. ¡A ellos! ¡Muy lento! Si bien muere tu mono. ¡Eres ridículo! ¡Ajá! ¡Ahí está! Armados, en cambio, con las dagas del fanatismo y el veneno del ateísmo. Armados, en cambio, con las dagas del fanatismo y el veneno del ateísmo. Los reyes siguen conspirando para asesinar a la humanidad. ¡Te tengo! No tienen por qué tener sus conspiraciones. No tienen por qué volver a tener sus conspiraciones. Los guardias van en serio. Ya no. Armados, en cambio, con las dagas del fanatismo y el veneno del ateísmo. Armados, en cambio, con las dagas del fanatismo y el veneno del ateísmo. Los reyes siguen conspirando para ¡Damos fin a esta persecución inútil! ¡No podrás conmigo! No tienen por qué. ¡Voy a acabar No tienen por ¡Te detendré! qué volver a tener sus conspiraciones. ¡Estoy contigo! Ya no pueden arrancar al creador de este mundo. Estás solo, hermana. No tienen. Me va a encantar verte morir lentamente. ¡Saquen su retaguardia! ¡La siguiente patrulla está justo ¿Por detrás! qué volver a tener sus conspiraciones? ¡Fuera! ¡Ya! No tienen por qué volver a temer. Armados, en cambio, con las dagas del fanatismo y el veneno del ateísmo. Armados, en cambio, con las dagas del fanatismo y el veneno del ateísmo. Los reyes siguen conspirando para asesinar a la humanidad.
qué volver a temer sus conspiraciones blasfemas. No tiene por qué volver a temer sus conspiraciones blasfemas. No tiene por qué volver a temer. ¡No puede estar aquí! Culpa mía. Ya no pueden arrancar al creador de este mundo. No tienen por qué volver a temer sus conspiraciones blasfemas. Monsieur Robespierre Ya no trajo pueden su propia desgarrar comida. el mundo. Distrae a los guardias. Tengo una idea. Distrae a los guardias. Bien. Nuestros enemigos anhelan por encima de todo sustraer la sabiduría de la República. Debemos ser generosos con aquellos que hagan el bien, compasivos con los desafortunados e implacables con los hipócritas. No caigamos en la prosperidad genuina, en el triunfo sin obstáculos o en cualquier cosa que dependa de la fortuna ¡Eres hombre o muerto, perversidad de rebelde! otros. Armados, en casa, con las ganas del fanatismo y el veneno del ateísmo. Armados, en cambio, con las dagas del fanatismo y el veneno del ateísmo. Los reyes siguen conspirando para asesinar a la humanidad. Culpa mía. Armados. No tienen por qué volver a temer. Monsieur sus Robespierre conspiraciones trajo su blasfemas. propia comida. Distrae a los guardias. Tengo una idea. Distrae a los guardias. No tienen por Bien. qué volver a temer sus conspiraciones blasfemas. No tienen por qué volver a temer sus conspiraciones blasfemas. Ya no pueden arrancar al creador de este mundo. No tienen por qué volver a temer sus conspiraciones blasfemas. Ya no pueden desgarrar al mundo. Nuestros enemigos anhelan por encima de todo sustraer la sabiduría de la República. Debemos ser generosos con aquellos que hagan el bien, compasivos con los desafortunados e implacables con los hipócritas. No caigamos ¡Fuera! en la ¡Ya! prosperidad Mil genuina, perdones. en el triunfo sin obstáculos o en cualquier cosa que dependa de la fortuna o perversidad de otros. Armados, en cambio, Monsieur Robespierre trajo su propia comida. y el veneno, Distrae a los guardias. Tengo una idea. Distrae a los guardias. y el veneno del Bien. ateísmo. Y el veneno del ateísmo. Armados, en cambio, con las dagas del fanatismo y el veneno del ateísmo. Los reyes siguen conspirando para asesinar a la humanidad. Armados. No tienen por qué volver a temer sus conspiraciones blasfemas. No tienen por qué volver a temer sus conspiraciones blasfemas. No tienen por qué volver a temer sus conspiraciones blasfemas. Ya no pueden arrancar al creador de este mundo. No tienen por qué volver a temer sus conspiraciones blasfemas. Ya no pueden descargar. ¿Eres creyente? ¡No te cubro! Pues empieza a rezar. Hagamos fin a esta persecución inútil. ¡Fuera de aquí! No.
Armados, en cambio, con las dagas del fanatismo y el veneno del... y el veneno del ateísmo. Y el veneno del ateísmo. Armados, en cambio, con las dagas del fanatismo y el veneno del ateísmo. Los reyes siguen conspirando para asesinar a la humanidad. Armados. No tienen por qué volver a temer sus conspiraciones blasfemas. No tienen por qué volver a temer sus conspiraciones blasfemas. No tienen por qué volver a temer sus conspiraciones blasfemas. Ya no pueden arrancar al creador de este mundo. ¿Por qué volver a temer sus conspiraciones blasfemas? Ya no pueden desgarrar el mundo. Demasiado lejos. Nuestros enemigos anhelan por encima de todo sustraer la sabiduría de la República. Debemos ser generosos con aquellos que hagan el bien, compasivos con los desafortunados e implacables con los hipócritas. No caigamos en la prosperidad genuina, en el triunfo sin obstáculos o en cualquier cosa que dependa de la fortuna o perversidad de otros. ¿Por qué me están viendo así? ¡Basta! En cambio, con las dagas del fanatismo y el veneno de ninguna ¿Creías que escaparías de la justicia? y el veneno del ateísmo. Y el veneno del ateísmo. Y el veneno del ateísmo. Armados, en cambio, con las dagas del fanatismo y el veneno del... y el veneno del ateísmo. Y el veneno del ateísmo. Armados, en cambio, con las dagas del fanatismo y el veneno del ateísmo. Los reyes siguen conspirando para asesinar a la humanidad. Armados. No tienen por qué volver a temer sus conspiraciones blasfemas. No tienen por qué. Tú, fuera. No tienen por qué volver a temer sus conspiraciones blasfemas. No tienen por qué volver a temer sus conspiraciones blasfemas. ¡No puedes escapar, ciudadano! Ya no pueden arrancar al creador de este mundo. Je ferais mieux d'appeler la garde. No tienen por qué volver a temer. Monsieur Robespierre trajo su propia comida. Ya no pueden Distrae a los guardias. Te uniría. Distrae a los guardias. Bien. Nuestros enemigos anhelan por encima de todo sustraer la sabiduría de la República. Debemos ser generosos con aquellos que hagan el bien, compasivos con los desafortunados e implacables con los hipócritas. No caigamos en la prosperidad genuina, en el triunfo sin obstáculos o en cualquier cosa que dependa de la fortuna o perversidad de otros. Armados, en cambio, con las dagas del fanatismo y el veneno del... Esto no es normal. Y el veneno del ateísmo. Y el veneno del ateísmo. Y el veneno del ateísmo. Oye, ¿qué fue eso? Conspirando para asesinar a la humanidad. Muy bien. Desaparece a voluntad. Uf. No tienen por qué volver a temer sus conspiraciones blasfemas. No tienen por qué.
No tiene por qué romper sus conspiraciones. Ya no pueden derrotar al creador de este mundo. No tienen por qué volver a romper sus conspiraciones. Ya no pueden descargar. ¡Mira, granuja! ¡Vamos! ¡Acaben con él! ¡No eres un gran! ¡Conmigo! ¡Que no escape! No caigamos Voy a acabar contigo. en el triunfo sin obstáculos o en cualquier cosa que dependa de la fortuna o perversidad de otros. Lárgate, perro. ¡No pierdan al bastardo! ¡Te voy a... Armados, en cambio, con las dagas del fanatismo y el veneno del ateísmo. Y el veneno del ateísmo. Armados, en cambio, con las dagas del fanatismo y el veneno del ateísmo. Los reyes siguen conspirando para asesinar a la humanidad. No tienen por qué volver a temer sus conspiraciones. No tienen por ¿Qué es lo que tramas? tienen por qué volver ¡Fuera a de temer aquí! sus conspiraciones, No tienen por qué volver a temer sus conspiraciones blasfemas. Ya. Armados, en cambio, con las dagas del fanatismo y el veneno del ateísmo. Y el veneno del ateísmo. Armados, en cambio, con las dagas del fanatismo y el veneno del ateísmo. Los reyes siguen conspirando para asesinar a la humanidad. Armados. No tienen por qué volver a temer sus conspiraciones blasfemas. No tienen por qué. No tienen por qué volver a temer sus conspiraciones blasfemas. ¿Qué diablos está pasando? No tienen por qué volver a temer sus conspiraciones blasfemas. Qué raro. Ya no pueden arrancar al creador de este mundo. No tienen por qué volver a temer sus conspiraciones blasfemas. Ya no pueden desgarrar al mundo. ¡Pero qué raro! ¡Se acabó el tiempo! Disculpa, imbécil. Siempre estoy listo para un poco de ejercicio. Oso detrás de uno. ¡Qué tan rápido!
Veamos. Debería dispararte para apoyarte. No conseguirás escapar. Llegó tu hora de morir. Dios, ¿por dónde es? Está mal de la azotea. ¿Será un proyecto fallido de mismo? ¿Qué tipo más raro? Armado, en llave, con las dagas del fanatismo y el veneno del... y el veneno del ateísmo. Y el veneno del ateísmo. Armados, en cambio, con las dagas del fanatismo y el veneno del ateísmo. Los reyes siguen conspirando para asesinar a la humanidad. Armados. No tienen por qué volver a temer sus conspiraciones blasfemas. No tienen por... No tienen por... No tienen por qué volver a temer sus conspiraciones blasfemas. No tienen por... No tienen por qué volver a temer sus conspiraciones blasfemas. No tienen por qué volver a temer sus conspiraciones blasfemas. Ya no pueden arrancar al creador de este mundo. No tienen por qué volver a temer sus conspiraciones blasfemas. Ya no pueden desgarrar al mundo. Otro lunático. Nuestros enemigos anhelan por encima de todo sustraer la sabiduría de la República. Debemos ser generosos con aquellos que hagan el bien, compasivos con los desafortunados e implacables con los hipócritas. No caigamos en la prosperidad genuina, en el triunfo sin obstáculos o en cualquier cosa que dependa de la fortuna o perversidad de otros. Armados, en cambio, con las ganas del fanatismo y el veneno del... y el veneno del ateísmo. Y el veneno del ateísmo. Armados, en cambio, con las dagas del fanatismo y el veneno del ateísmo. Los reyes siguen conspirando para asesinar a los... ¡Ven aquí! ¡Tienes cara de necesitar una paliza! No tienen por qué volver a temer sus conspiraciones blasfemas. ¡Alto! ¡Alto, maldito inútil! No tienen por qué volver a tener sus conspiraciones blasfemas. Cornezuelo en polvo. Provoca alucinaciones. Hará que parezca un lunático. Solo falta que también parezca peligroso. La lista de nombres. Debe caer en las manos adecuadas, anónimamente. Si se enteran de esto, Jackman sabrá quién fue. Yo me encargo de eso.
A Robespierre le encanta divagar sobre la libertad y la piedad mientras miles mueren en la guillotina. Si Danton estuviera vivo, volvería a morirse de la pena. ¿Pero qué podemos hacer nosotros? A pesar de todo, el comité sigue apoyándolo. Mientras sea otros a quien condene. Cuando ponga sus miras en ellos, veremos cuánto amor profesa por él. Buscan eliminarlo de la tierra para poder reinar y pecar. No tiene por qué volver a temer sus conspiraciones horrendas. Pueden arrancar al creador de este mundo y liberar sus corazones del remordimiento. Ustedes, quisieran, levanten sus penosos rostros, pues ya pueden volver a mirar al cielo con el... ¿De verdad tengo que ir hasta allá y partirte la cabeza? Dígame, señor. Que la naturaleza recupere así su grandeza y bendiga a todo su imperio. El ser supremo no será destruido. Quien quiera que seas, vuelve a creer en ti mismo. Pero un momento. Seamos serios y discretos en nuestras deliberaciones. Teniente. Como hombres que determinan los intereses del mundo entero. Conducta desleal, yo. ¿Quién Dependamos demonios se solo cree de nuestra Robespierre? ¿Qué es? constancia Está y celoso de su nuestra éxito, virtud. seguramente. Ustedes, miserables, ¿Qué sucede? levanten sus penosos rostros, Un robo, pues ya teniente. pueden volver a Delante de mirar tus al narices. cielo con impunidad. Maldita sea, ¿qué se llevaron? Que la naturaleza recupere así su grandeza y bendiga a todo el imperio. El ser supremo no será destruido. No caigamos en la prosperidad genuina, en el triunfo sin obstáculos, o en cualquier cosa que dependa de la fortuna o perversidad de otros. No tienen por qué volver a temer sus conspiraciones blasfemas. Ya no pueden arrancar al creador de este mundo, ni liberar sus corazones del remordimiento. Seamos generosos con aquellos que hagan el bien, compasivos con los desafortunados, implacables con los hipócritas y justos con todos. Seamos apasionados y tenaces en nuestra ira contra los tiranos, Culto del ser supremo. imperturbables ante el peligro, Tenga cuidado, ole un... Esto pondrá las cosas en marcha. terribles ante los reveses, modestos ante el... Nuestros enemigos anhelan, por encima de todo, sustraer la sabiduría de la República. La sabiduría, la única responsable de la prosperidad de un imperio, garantizará... ¿Una lista con los enemigos de la revolución? ¡Hay 50 nombres aquí! Robespierre fue muy lejos esta vez. pero incansables luchadores. El lobo se descubre entre el rebaño. Pobres ovejas. ¿Ahora qué? Esperamos. No tomará mucho. Cuando Robespierre pierde el favor del pueblo, dejará de serle útil a Germain. Y cuando Germain lo abandone, Será vulnerable. Vamos. Espera, quiero hablar contigo. ¿De qué lado estás? ¿De qué estás hablando? ¿Para quién luchas? Oye, deberías calmarte. Ah, ya entiendo, eres un monárquico. Pues te lo mereces. ¡Muere! ¡Cobarde! Ah, sois le bienvenu ici.
Mueve el trasero y ven aquí de inmediato. La cara no. Pienso mantener la paz. Enchanté de votre visite, monsieur. Vous avez une croûte de pain, soldat. Je ne vous en prie. De quand date mon dernier Mais tu vas manger depuis des jours, si je ne pauvre mange pas, vétéran je vais blessé. mourir. Et j'ai peur de tomber malade. Donnez un pauvre soldat. Petite pièce. Eh bien, pourquoi tu seras là? Il y a là-bas.
Je me fous éperdument de ce que vous concédez, l'ami. Un client est toujours le bienvenu. Par exemple. Mais quelle nouvelle! Bienvenue, monsieur. Je le prends par le collet. Que je ne le pensais, moi. Un amant surpris par le mari. Anoche estuve en tu taberna. Nous incarnons la volonté de la Révolution. Vous devez vous y conformer. Le crime ne rapporte qu'une mort précoce. Hueles como si te hubieras bañado en estiércol. Pues tu olor no. Puede que esto te resulte familiar. Estamos en el París medieval, a finales del siglo XIV. Estás afuera de los muros de la ciudad. Encuentra el modo de volver.
simulación está fallando. Encuentra la salida, rápido. Ya casi llegas. Sigue mi voz. ¡Den la salida! ¡Rápido! Muy bien, iniciado. Acabemos con esto. Ya casi terminas. Todo ha cambiado desde que te fuiste de París. Nos queda mucho por hacer. Y seguimos sin tener rastro de Germain. Eso no es del todo cierto. Tengo un nombre. ¿Cuál? Robespierre. Je crois que je vais aller m'occuper de mes affaires. Te veo, escoria.
Personnage douteux. Si vous cherchez à faire une farce, bonne chance. Le mauvais coup prépare Dieu. Je suis un vieux garçon. Bienvenue dans ma boutique. Bienvenue à vous, mon ami. La courtoisie. Très bien. Quoi d'autre? C'est bien. Siguiente. Te haré sufrir. Bañado en estierro. No me toca. No te sientas mal. Todos nos quieren. Ah, pero ¿qué ocurre? ¿Por qué tanta algarabía? Bienvenue dans ma boutique.
Acércate un momento. ¿Qué quieres entonces? Eres monarquista. ¿De qué me acusas exactamente? Me alegra que estés aquí. Libera a nuestro agente y llega al portal de salida. Su misión original era reunir datos de Helix, así que intenta recuperar todo lo que puedas. Estos son algunos de los datos que buscábamos. Bien, los técnicos empezarán a analizar los datos de inmediato. Los datos están encriptados. Tendrás que esperar a su lado hasta que consiga acceder a ellos. Ok, desencriptando. Listo. Necesitaré más datos para encontrar a nuestro agente. Ahí está. Tienes que hacer que salga de ahí. Está libre. Muy bien. Se te acaba el tiempo, pero intenta recuperar tantos datos como puedas antes de irte. Esta zona es cada vez más inestable. Rápido, debes salir de ahí. Sal de ahí ahora. Muy bien, pero hay más asesinos que salvar y más datos que encontrar.
vraiment levé Bien, vers le tu ciel dis, sera tu considéré dois comme lire ça. suspect. Moi-même, je n'y croyais pas. Les compliments me vont droit au cœur. Tu sais combien on a. Ravi de te voir, citoyen. Je l'avoue, je me sens transporté et tenté. À la bonne heure. Espera, quiero hablar contigo. ¿De qué lado estás? ¿Qué quieres? ¿Para quién luchas? Creo que no te conozco. Será mejor que me... eres... Certains sont plus difficiles que d'autres. Et s'il faut faire attention à m'interroge, ça n'a aucun sens. Plaît, votre seigneurie. Je me demande ce qui lui trouble les humains. Que tenga que aguantar a sucios plebeyos como ustedes. Desaparece, bastardo. Para que pase de traidor. Y no se va a regular esta mañana. Par ici. Hé, je suis là, l'ami. Viens, te dis-je. Tu dois lire ça. Moi-même, je n'y croyais pas. Toi. Oui, toi, là. C'est à toi que je parle. Tu connaître la vérité sur les derniers événements parisiens? Mais si tu veux, il ne s'agit pas encore. 4 sous. 4 sous. Bonjour, mon bon monsieur.
Oye. Oye, que eso es mío. Oigan, ayuda. Un ladrón. Guardias, ayuda. ¿Qué es todo esto? Robespierre ha decidido que hoy es el Festival del Ser Supremo, un tributo a la virtud de la nación y al deber del ciudadano. Eso me resulta familiar. Si te refieres a la doctrina templaria, es una interpretación libre. Será imposible acercarse a él con todo este alboroto. Será mejor que nos retiremos y busquemos otra oportunidad. Veo que no has perdido la lógica asesina. Tengo un plan esta vez. ¿Ah? ¿Y en qué consiste? Piensa como un templario. ¡Increíble! ¿No se suponía que éramos racionalistas ¿Qué ahora? estará planeando? ¡Vive Robespierre! ¡Bravo! ¡Vive la liberté! Como si no se refirieran a Robespierre con eso de ser supremo. ¿Qué estará pensando? ¡Qué ceremonia tan ridícula y pomposa! ¿Ahora qué? Robespierre es impenetrable. Tiene la mitad de la guardia desplegada. Es imposible acercarse a él. Justo lo que dije. Pero no es tan popular como antes. Las purgas, este culto al ser supremo. Si lo desprestigiamos, está acabado. Este espectáculo público es el escenario perfecto. Exacto. Si se le retrata como un lunático peligroso, su poder se evaporará como la nieve en abril. Pero necesitamos evidencia irrefutable. Creo que sé por dónde empezar. ¿Vienes? Te veré luego. Tengo que encargarme de mis asuntos. En el que los franceses consagran al ser supremo. El mundo que él creó jamás me había mostrado un espectáculo tan digno. Él presenció toda la tiranía, el crimen y el engaño reinaban sobre la tierra. En este momento observamos una nación en guerra con los opresores de la república. Detiene sus esfuerzos heroicos para alzar sus voces y plegarias al ser supremo, que les encomendó la misión de soportar estos esfuerzos y tener la fortaleza de llevarlos a cabo. No fue esa mano inmortal que sacó en los corazones de los hombres el código de la justicia y la igualdad, la que dictó la sentencia de muerte de los tiranos. ¿Acaso no fue su voz la que desde el principio de los tiempos decretó la república e hizo que la libertad, la buena fe y la justicia estuvieran a la orden del día para todos por los siglos de los siglos? No creó a los reyes para devorar a la especie humana. Ni tampoco creó a los como bestias salvajes a los carruajes de los reyes. ¡Ahí está! Para que fueran felices en la senda hacia la vida. ¿Saliste volando, amigo mío?
vinculó a todos los mortales en una cadena ¡Maldición, se infinita de esfumó! amor y felicidad. Que Dios Puede condene a ser los más tiranos rápido. que se atreven a romperlo. Franceses ¿Por dónde? y republicanos. De ustedes depende limpiar la tierra que han mancillado y recuperar Nunca la volverás a justicia que quebrantar ellos la han ley, abandonado. idiota. La libertad y la virtud emanan del corazón del ser humano. Sin ellas, será imposible convivir entre hombres. Si ustedes, buenas personas, quieren triunfar por encima de sus enemigos, ejercen la justicia y recen al Ser Supremo solo las plegarias dignas de él. Veamos. Evidencia irrefutable. Evidencia irrefutable. Mañana volveremos a combatir el pecado. Voy a despellejarte. Oye, ¿cómo es eso? Es un man particulièrement Regardez-les comme ils sont fiers. Ils n'oseront jamais. Ya, je sais pas. Voici, vieillotte. Pourquoi me demander? No eres tan rápido. Ahí está. ¿Qué pasa? No irás a ninguna parte. ¡No conseguirás escapar! ¡Llegó tu hora de morir! Il y a une excellente volonté de rue d'ici. Je vais y faire un tour.